La señal, de Robert Van Campen. Profecía bíblica acerca de los últimos tiempos. Capítulo 4. Las bendiciones y las maldiciones. Mientras continuaba en los cielos el drama cósmico entre Dios y Satanás, la parte correspondiente se manifestaba en la tierra. Y así Dios se acercó a su pueblo Israel para instruirle, guiarle y protegerle, mientras Satanás montó su contraofensiva para alejarlos de Dios con sus propias estratagemas diabólicas. En la relación de Dios con Israel son centrales su pacto eterno y la ley que Él le dio por medio de Moisés poco después de su liberación de la esclavitud en Egipto. Dicha ley era un reflejo de la naturaleza santa y justa de Dios. Su propósito era guiar al pueblo escogido a una vida de santidad espiritual y rectitud moral, preservar la línea de la que finalmente saldría el Redentor y Rey, y protegerlo de las influencias impías de un mundo hostil que estaba bajo el control de Satanás. Pero incluso la ley de Dios no podría servir de beneficio para la línea natural de Abraham a menos que fuera observada. Por lo tanto, Dios dio a Israel junto con la ley una promesa y una advertencia, la promesa de bendiciones si la obedecieran y el severo aviso de maldiciones si la desobedecieran. Las bendiciones de la obediencia. Tenemos en Levítico 26, registrada por Moisés, la bondadosa promesa de bendiciones divinas. Si andáis en mis estatutos y guardáis mis mandamientos para ponerlos por obra, yo os daré lluvias en su tiempo, de manera que la tierra dará sus productos y los árboles del campo darán su fruto. Comeréis pues vuestro pan hasta que os saciéis y habitaréis seguros en vuestra tierra. Daré también paz en la tierra. Y vosotros perseguiréis a vuestros enemigos y caerán a espada delante de vosotros. Me volveré hacia vosotros y os haré fecundos, y os multiplicaré y confirmaré mi pacto con vosotros. Además haré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os aborrecerá. Andaré entre vosotros y seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Levítico 26, 3 al 7, 9, 11 y 12. Las consecuencias de la desobediencia. Las maravillosas promesas de Dios tocan todas las áreas de la vida y nos describen un cuadro hermoso de abundancia, paz y satisfacción en la comunión íntima con Dios. Por el contrario, las advertencias o maldiciones muestran las consecuencias trágicas de la desobediencia. En el pasaje de Levítico que citamos ampliamente a continuación, vemos el cuidado con el que Dios expone las consecuencias de desobedecerlo. Pero si no me obedecéis, si no ponéis por obra todos mis mandamientos, si despreciáis mis estatutos y aborrece vuestra alma mis ordenanzas para no poner por obra todos mis mandamientos, quebrantando así mi pacto, yo por mi parte os haré esto. Pondré entre vosotros terror súbito, tisis y fiebre que consuman los ojos y hagan languidecer el alma. En vano sembraréis vuestra semilla, pues vuestros enemigos la comerán. Fijaré mi rostro contra vosotros para que seáis derrotados delante de vuestros enemigos. Los que os aborrecen os dominarán y huiréis sin que nadie os persiga. Y si aún con todas estas cosas no me obedecéis, entonces os castigaré 7 veces más por vuestros pecados. También quebrantaré el orgullo de vuestro poderío y haré vuestros cielos como hierro y vuestra tierra como bronce. Y vuestras fuerzas se consumirán en vano, porque vuestra tierra no dará su producto, y los árboles de la tierra no darán su fruto. Y si procedéis con hostilidad contra mí y no queréis obedecerme, aumentaré la plaga sobre vosotros 7 veces conforme a vuestros pecados. Soltaré entre vosotros las fieras del campo que os privarán de vuestros hijos. Destruirán vuestro ganado y os reducirán en número, de manera que vuestros caminos queden desiertos. Y si con estas cosas no os enmendáis ante mí,
sino que procedéis con hostilidad contra mí, entonces yo procederé con hostilidad contra vosotros, y yo mismo os heriré 7 veces por vuestros pecados. Y traeré sobre vosotros una espada que ejecutará venganza a causa del pacto. Y cuando os reunáis en vuestras ciudades, enviaré pestilencia entre vosotros para que seáis entregados en manos del enemigo. Si a pesar de todo esto no me obedecéis, sino que procedéis con hostilidad contra mí, entonces yo procederé con hostilidad airada contra vosotros, y yo mismo os castigaré 7 veces por vuestros pecados. Comeréis la carne de vuestros hijos, y la carne de vuestras hijas comeréis, y destruiré vuestros lugares altos. Derribaré vuestros altares de incienso y amontonaré vuestros cadáveres sobre los cadáveres de vuestros ídolos, pues mi alma os aborrecerá. También dejaré en ruinas vuestras ciudades, desolaré vuestros santuarios y no oleré vuestros suaves aromas. Asolaré la tierra, de modo que vuestros enemigos que se establezcan en ella queden pasmados. A vosotros, sin embargo, os esparciré entre las naciones y desenvainaré la espada en pos de vosotros, y vuestra tierra será asolada y vuestras ciudades quedarán en ruinas. Y pereceréis entre las naciones y os devorará la tierra de vuestros enemigos. Así que los que sobrevivan de vosotros se pudrirán a causa de su iniquidad en la tierra de vuestros enemigos. También a causa de las iniquidades de sus antepasados se pudrirán juntamente con ellos. Levítico 26, 14 al 25, 27 al 33, 38 y 39. Las amonestaciones divinas a la línea natural de Abraham acerca de la desobediencia están en marcado contraste con las bendiciones prometidas por la obediencia. Las maldiciones empezarán progresivamente, cf. Deuteronomio 28, 15 al 26, solo en la medida que Israel persiste cada vez más en desobediencia y falla en volverse a Dios para obedecerlo. Primero padecería las aflicciones naturales, Levítico 26, 16. Después las aflicciones humanas, versículo 17, y a continuación la aflicción divina, ver versículos 18 y 19. Después su trabajo resultaría en vano, versículo 20. Sus familias y ganado quedarían diezmados, ver versículos 21 y 22, y moriría a manos de sus enemigos, versículo 25. Si siguiera rechazando los estatutos de Dios, él ocasionaría que los judíos se dañaran unos a otros, ver versículos 28 y 29. Destruiría el templo y las ciudades de Israel, ver versículos 30 al 32. Y por último lo esparciría entre las naciones, donde perecería, ver versículos 33, 38 y 39. Pero Dios determinó de antemano que él tendría siempre un remanente obediente en el seno de la línea natural de Abraham, como también lo tendría en la iglesia en general los descendientes espirituales del patriarca. Aunque a veces este remanente fiel parecía no existir, excepto unos pocos, fue siempre el corazón de la línea natural de Abraham. Este remanente era el hilo que corría por la tela de Israel, mediante el cual llegarían a cumplirse las promesas relacionadas con el Mesías, lo que significaba una ruina segura para los planes de Satanás en su conflicto con Dios acerca del reinado sobre la humanidad. Incluso Elías suplicó a Dios acerca de la desobediencia de Israel. Señor, han dado muerte a tus profetas, han derribado tus altares, y yo solo he quedado y atentan contra mi vida. Pero, ¿qué le dice la respuesta divina? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla a Baal. Y de la misma manera también ha quedado en el tiempo presente un remanente conforme a la elección de la gracia de Dios. Romanos 11, 3 al 5, énfasis añadido, cf. 1 de Reyes 19, 18, 2 de Reyes 19, 4. No obstante, como todo estudiante de la escuela dominical sabe, el pueblo escogido de Dios empezó a rebelarse contra él desde mucho antes que vieran la tierra prometida. Solo unos pocos meses después de ser testigos de la milagrosa partición de las aguas del Mar Rojo y de cruzarlo en seco, ellos mismos, Israel, se olvidó del Dios Todopoderoso para adorar un ídolo formado con sus propias manos. Su rebeldía continuó en incredulidad y desobediencia cuando Dios les mandó que tomaran posesión de la tierra. 40 años más tarde,
Después de peregrinar en el desierto como consecuencia de su desobediencia, Dios le reveló a Moisés lo que ocurriría en el futuro. He aquí tú, Moisés, vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses extranjeros de la tierra en la cual van a entrar, y me dejará y quebrantará mi pacto que hice con él. Y se encenderá mi ira contra él en aquel día. Los abandonaré y esconderé mi rostro de ellos. Será consumido, y muchos males y tribulaciones vendrán sobre él, por lo que dirá en aquel día: ¿no será porque mi Dios no está en medio de mí que me han alcanzado estos males? Pero ciertamente esconderé mi rostro en aquel día por todo el mal que habrá hecho, pues se volverá a otros dioses. Deuteronomio 31, 16 al 18. A la luz de tan seria advertencia, podríamos pensar que todo hebreo hubiera hecho todo lo que estuviera en su mano para obedecer y ser fiel a su Dios misericordioso pero recto. Sin embargo, lo opuesto sería la verdad. Después de que Israel entró en la tierra prometida y llegó a ser establecido como nación, la gente continuó desobedeciéndole y su castigo se hizo cada vez más severo. La situación de apuro llegó a tal extremo que en su desesperación algunos aún comieron a sus propios hijos. Levítico 26, 29. Una parte especialmente espantosa de dicha predicción se cumplió durante los días de Eliseo, cuando el ejército de Ben-Hadad, rey de Aram, Siria, sitió la ciudad de Samaria, que era entonces la capital del reino del norte de Israel. CF 2 de Reyes 6, 28 al 30. Pero la maldición sobre Israel por su desobediencia iría empeorando progresivamente. Dios permitiría que fuera perseguido y sometido por poderosos enemigos paganos mientras todavía estaba en la tierra prometida. Entonces permitiría que su pueblo fuera llevado en cautiverio para vivir como exiliados en la tierra de sus conquistadores. Ese castigo se cumplió cuando el reino del norte fue conquistado por Asiria y el pueblo fue dispersado en el 722-721 a.C. Al reino del sur le sucedió lo mismo por Babilonia en el 586 a.C. Durante el reinado de Oseas en el reino del norte, 732-722 a.C., el rey de Asiria invadió todo el país y subió a Samaria y le puso sitio por 3 años. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y se llevó a Israel al destierro en Asiria, y los puso en Halach y en Abor, junto al río Gozán, en las ciudades de los Medos. Segundo de Reyes 17, 5 y 6. El castigo resultó más doloroso cuando el rey de Asiria, después que los exilió, repobló la tierra con gente de Babilonia. Segundo de Reyes 17, 24. A lo largo de los siguientes 135 años, excepto en breves periodos de fidelidad al Señor, el reino de Judá, el del sur, también se fue haciendo cada vez más corrupto e idólatra. Aunque no fue conquistado por los asirios, quedó obligado a pagarles tributos por muchos años y sufrir muchas vejaciones de parte de sus opresores. A consecuencia de su desobediencia, Dios finalmente entregó a Judá en manos de los babilonios, cuyo rey Nabucodonosor, 605-562 a.C., lo mantuvo sometido por mucho tiempo y ordenó por último la destrucción de la ciudad de Jerusalén, 587 a.C. El templo quedó también destruido después de despojarlo de todo su oro y otras riquezas. Tan malo como hubiera parecido la opresión de los invasores extranjeros en aquel tiempo, la última maldición de Israel sería la peor. Además, el Señor te dispersará entre todos los pueblos de un extremo de la tierra hasta el otro extremo de la tierra, y allí servirás a otros dioses, de madera y de piedra que ni tú ni tus padres habéis conocido. Y entre esas naciones no hallarás descanso ni habrá reposo para la planta de tu pie, sino que allí el Señor te dará un corazón temeroso, desfallecimiento de ojos y desesperación de alma. Y tendrás la vida pendiente de un hilo. Y estarás aterrado de noche y de día, y no tendrás seguridad de tu vida. Deuteronomio 28 del 64 al 66. La gran diáspora. La maldición final decretada por Dios consistía en que el pueblo escogido sería esparcido entre los pueblos de un extremo de la tierra hasta el otro extremo de la tierra. Deuteronomio 28, 64a.
donde no encontraría descanso y donde viviría en constante temor por su vida. Deuteronomio 28, 64 al 68, Levítico 26, 33 al 39. Esto solo ocurriría después que el Mesías hubiera venido para cumplir las promesas de Dios de proveer para los verdaderos ciudadanos del reino de Dios de un Redentor por medio de la simiente de Abraham, Génesis 12:3, y solamente después del rechazo del Mesías por Israel, Mateo 21, 12 al 19, cf. Salmo 118, 22. Esta última maldición encontró su cumplimiento literal en el año 70 después de Cristo, cuando el ejército romano bajo el mando del general Tito acabó con Israel como nación por la persistente rebelión judía contra Roma. Es interesante notar que Daniel profetizó que sería el pueblo de. La contracción del aquí se descompone en parte para prestar claridad a lo enfatizado, el príncipe que ha de venir, quien destruirá la ciudad y el santuario. Daniel 9:26, énfasis añadido. En efecto, Tito dio órdenes estrictas de que el bello templo, uno de los edificios más grandes del Imperio Romano, no fuera destruido. A pesar de sus órdenes, sus centuriones lo hicieron, cumpliéndose la profecía de Daniel hasta en sus detalles. El ejército de Tito arrasó a Jerusalén, exterminó a la mayor parte de sus habitantes, convirtió el templo en ruinas y causaron que virtualmente todos los sobrevivientes judíos de la ciudad huyeran de un extremo de la tierra hasta el otro extremo. Este fue el principio de la gran diáspora, la maldición final anticipada por Moisés. Este evento trágico fue la consecuencia directa de otro más trágico aún, es decir, la participación de Israel en la crucifixión de Cristo. Zacarías 13:7, cf. Daniel 9:26, Mateo 27:11 al 26. En cierto sentido, era un evento que fue revelado por Dios a su pueblo tan temprano como en el tiempo de Moisés. Dios entonces amonestó al pueblo por medio de Moisés. Pero ciertamente esconderé mi rostro en aquel día por todo el mal que habrá hecho, pues se volverá a otros dioses. Deuteronomio 31:18. El profeta Zacarías les había advertido todavía más específicamente que vendría el día cuando Israel heriría al pastor, Cristo, y se dispersarían las ovejas, Israel. Zacarías 13:7. Y Daniel profetizó de manera semejante. Después el Mesías será muerto y no tendrá nada, y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Daniel 9:26a. Entonces Cristo fue muerto, cortado, cuando Israel rechazó a su Mesías y Rey y participó en su crucifixión. La destrucción del templo que ocurrió más tarde en el año 70 después de Cristo fue vívidamente anticipada por Jesús antes de su muerte y resurrección. Después de oír a sus discípulos hablar con admiración de las piedras y adornos del templo, Jesús les dijo: En cuanto a estas cosas que estáis mirando, vendrán días en que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Lucas 21:6. Los discípulos naturalmente le preguntaron: Maestro, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas vayan a suceder? Lucas 21:7. La respuesta del Señor registrada por Lucas fue específica. Cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su desolación está cerca. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en medio de la ciudad aléjense, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de venganza, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Ay de las que estén encinta y de las que estén criando en aquellos días, porque habrá una gran calamidad sobre la tierra e ira para este pueblo. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Ver en el glosario la definición de gentiles, los tiempos o la plenitud de los. Lucas 21, 20 al 24. La última y completa dispersión de Israel sucedió en el año 132 después de Cristo, cuando todos los judíos que quedaban fueron expulsados de Jerusalén por la fuerza,
Los edificios reconstruidos fueron destruidos y el terreno fue literalmente pisoteado y usado para el cultivo. Cuando Jesús pronunció las palabras citadas arriba, Israel llevaba ya 600 años bajo el dominio de los gentiles. Después de la destrucción de Jerusalén, Israel quedó completamente esparcido por todo el mundo. De una u otra manera será perseguido por los gentiles hasta el fin del siglo. La restauración de Israel. La revelación de Dios no termina con la infidelidad de Israel y su consiguiente corazón temeroso, desfallecimiento de ojos y desesperación de alma, cuando tendrás la vida pendiente de un hilo, y estarás aterrado de noche y de día, y no tendrás seguridad en tu vida. Deuteronomio 28, 65-66. En su lugar el Señor prometió un futuro glorioso para su nación. Cuando haya restaurado su tierra, Él los atraerá amorosamente a sí mismo. Y sucederá cuando todas estas cosas hayan venido sobre ti, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y tú las recuerdes en todas las naciones a donde el Señor tu Dios te haya desterrado. El Señor tu Dios te llevará a la tierra que tus padres poseyeron, y tú la poseerás. Y Él te prosperará y te multiplicará más que a tus padres. Además, el Señor tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes, para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. El Señor tu Dios pondrá todas estas maldiciones sobre los enemigos y sobre los aborrecedores que te persiguieron. Y tú volverás a escuchar la voz del Señor y guardarás todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Entonces el Señor tu Dios te hará prosperar abundantemente en toda la obra de tu mano, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu ganado y en el producto de tu tierra, pues el Señor de nuevo se deleitará en ti para bien, tal como se deleitó en tus padres. Deuteronomio 31, 5-9, CF Levítico 26, 44. Esa profecía nos da un panorama abreviado de los eventos de los últimos tiempos y su sucesión, eventos que se cumplirán literalmente en los últimos tiempos. Primero los judíos regresarán a la tierra que sus antepasados poseyeron, Deuteronomio 35. Pero debido a que regresarán todavía en incredulidad, no reconocerán la soberana provisión de Dios en esa bendición, sino que lo considerarán como el fruto de sus propios logros. Segundo, la nación de Israel será llevada a una relación correcta con su Mesías y Rey, versículo 6, completándose así la ciudadanía del reino espiritual de Dios. Por último, los enemigos de Israel serán destruidos para siempre, versículo 7, terminándose así el reino de las tinieblas, y la nación escogida de Dios obedecerá y servirá siempre a su Señor y Salvador, versículo 8, cuando Cristo reine físicamente sobre la tierra. En un último y vano intento de frustrar el plan de Dios, Satanás hará todo lo posible para destruir a la nación de Israel antes de que sucedan estas cosas, pero se encontrará con su derrota final. El Señor promete por medio de Zacarías que en aquellos días derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia y de súplica, y me mirarán a mí, a quien han traspasado. Y se lamentarán por él como quien se lamenta por un hijo único, y llorarán por él como se llora por un primogénito. Zacarías 12:10. Bajo el impulso del Espíritu Santo, los judíos arrepentidos clamarán en aquel día: «Venid, volvamos al Señor, pues Él nos ha desgarrado y nos sanará. Nos ha herido y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días. Al tercer día nos levantará y viviremos delante de Él». Oseas 6, 1 y 2. Junto con la restauración y salvación de Israel, hay otra promesa más dada a Israel por medio de Zacarías. Es una que en cierto sentido es tan pasmosa para Satanás como lo fue la declaración inicial de Dios sobre la suerte del diablo en Génesis 3:15. Después de la salvación nacional de Israel y de la derrota total de su mayor enemigo, el último imperio de la bestia de Satanás, el Señor será rey sobre toda la tierra. Aquel día el Señor será uno y uno su nombre, Zacarías 14:9,
Y la soberanía, el dominio y la grandeza de todos los reinos debajo de todos los cielos serán entregados al pueblo de los santos del Altísimo. Su reino será un reino eterno y todos los dominios le servirán y le obedecerán. Daniel 7:27, énfasis añadido. ¿Cuándo sucederán estas cosas? Nadie conoce el día ni la hora cuando Cristo volverá. Mateo 24:36. Al mismo tiempo Cristo nos dijo: «Y de la higuera aprended la parábola. Cuando su rama ya se pone tierna y echa las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, sabed que Él está cerca, a las puertas». Mateo 24:32-33, énfasis añadido. Por tanto, velad, versículo 42. Y Jesús nos amonesta: «Por eso también vosotros estad preparados», versículo 44. Las palabras de Jesús tienen un tono de urgencia para cada generación, pero llevan también un sentido especial de proximidad para nosotros hoy, ya que los judíos controlan de nuevo la tierra de Israel y están regresando a su patria en gran número de un extremo de la tierra hasta el otro extremo de la tierra. Deuteronomio 28:64. ¿Cuáles son estas cosas a las que Cristo se refiere? ¿Cuándo y cómo acontecerán? La importancia de estas cosas, como Cristo mismo indicó, no puede ser nunca exagerada. Así que ahora consideraremos con cuidado esas cosas a las que Cristo se refiere, los eventos que Dios reveló hace mucho tiempo en su palabra que ocurrirían, tanto aquellos que ya han tenido lugar como aquellos otros que están todavía por venir.